Mientras, pues nos vamos con otro tema que nos hubiese gustado mucho también tocar con él, con Alito, esta declaración por parte del gobierno de Ecuador de persona non grata a pues la embajadora de nuestro país allá. Fabricio Vela, periodista en Ecuador, te agradezco enormemente que nos tomes la comunicación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial allá en México y para todos los hermanos mexicanos, ¿ah? Porque somos hermanos, ¿no? Los gobiernos, Así estimado es. Fabricio, podrán tener ahí sus diferencias, pero los pueblos no. ¿Qué te parece, Fabricio, si vamos a escuchar las declaraciones que dijo el presidente de México que derivaron pues en esta declaratoria de persona non grata a la embajadora? Vamos Hoy para adelante. hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia. Pues Fabricio, ahí están las declaraciones que dijo el presidente de México que evidentemente no le parecieron a el gobierno de Ecuador. ¿Qué sucede allá? ¿Cómo está la temperatura entre la relación entre pues ahora sí que nuestro país y el tuyo, Fabricio? A ver, realmente sorprendió la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de declarar persona non grata. Esta es en diplomacia, es una medida casi extrema, que si bien es cierto, no significa la expulsión, termina desembocando en la salida de quien ha sido declarado como persona no grata. O sea, el resultado es ese. La embajadora tendrá que salir del Ecuador a la brevedad posible. Y seguramente en reciprocidad el gobierno mexicano hará lo propio con quien representa a la diplomacia ecuatoriana en México. Sorprendió porque, claro, primero aquí no se tenía el contexto de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, cuando Cancillería difunde el comunicado a los periodistas, muchos preguntamos, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? Y ahí es cuando nos distribuyen la declaración. Ahora, si ustedes revisan la declaración, es inevitable atarla al contexto de la última campaña política de las elecciones anticipadas de agosto y de octubre del año pasado, de agosto sobre todo, que una semana, 10 días antes del proceso electoral, 10 días antes de la primera vuelta, ocurre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Así es. Y lo que hace el presidente de México de alguna manera es sostener la tesis del expresidente Rafael Correa y del movimiento Revolución Ciudadana que lidera. Correa, desde el momento en que ocurrió el crimen de Villavicencio, asoció el asesinato a un supuesto propósito de quienes fueron los perpetradores del crimen para evitar que gane la candidata correísta que durante toda la primera vuelta marchaba al frente, pero no le alcanzaba el porcentaje para ganar en primera vuelta. Creo que para ninguno de nosotros había una duda que Luisa González, la candidata del correísmo, iba a llegar al balotaje, pero el correísmo manejó la tesis de que el asesinato de Villavicencio impidió su victoria en la primera vuelta y contribuyó luego en la segunda vuelta a la victoria de Daniel Noboa. O sea, lo que está repitiendo AMLO es básicamente lo que dice Rafael Correa permanentemente. Así que no hay sorpresas al escucharle al presidente López Obrador respecto de un discurso que el correísmo acá en el Ecuador ya lo ha venido manejando. Así es. Y bueno, pues ahí está Fabricio. Muchísimas gracias, periodista allá en Ecuador, Fabricio Vela.
por este reporte que pues, nos hace entender cuál es la visión desde allá, desde el Ecuador, con respecto a estas declaraciones del presidente López Obrador y sí la sorpresa de la declaratoria de persona non grata a la embajadora. Te mando un abrazo, somos pueblo amigo, Ecuador y México, y nos queremos mucho. Así es, un abrazo para ustedes, ¿ah? Gracias. Abrazo fuerte. Fórmula Noticias.